distintos portavoces de las preguntas que se han hecho. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos los portavoces. Vamos a tener un cierto tono de amabilidad que no es en absoluto incompatible con lo que tiene que ser, lógicamente, el debate político. Yo voy a referirme a continuación a una serie de cuestiones que creo que se han repetido en las intervenciones de todos los portavoces y que quiero clarificar y que creo que son importantes. Creo que algunos habían quedado ya suficientemente claros en mi intervención inicial, pero a la vista de que parece que no ha quedado suficientemente claro, los voy a volver a repetir ahora sin leer y únicamente haciendo el relato. En primer lugar, prácticamente casi todos los portavoces me han dicho, me han presentado aquí el enfrentamiento pleno-comisión. Señorías, yo he venido a esta comisión, lo he dicho antes, 17 veces, para cuestiones que creo que son relevantes, como fue, por ejemplo, la nacionalización de Bankia, o el rescate bancario español, o todas las medidas que tuvimos que tomar para reformar nuestro sistema financiero. O, por ejemplo, cada vez que había un programa de estabilidad, te presentábamos un programa de estabilidad de España. He venido 17 veces a eso y nunca me pidieron ir a pleno. A lo mejor para algunos de ustedes, es un tema mucho más relevante para el futuro económico y del entorno internacional de nuestro país, cómo nos enmarcamos en ese entorno internacional. He venido 17 veces, señorías, y creo que además por temas de extrema sensibilidad. He ido una vez al pleno. Fui una vez al pleno, yo creo que fue en el mes de agosto del año pasado, fue la cuestión de Grecia, cuando efectivamente teníamos que hacer un nuevo desembolso a Grecia y ese nuevo desembolso ya teníamos una exposición que superaba los 25.000 millones de euros. Por lo tanto, señorías, creo que no se minusvaloren ustedes mismos. Yo estoy aquí, estoy dando explicaciones. Creo que he hecho un relato. Creo que este relato de las explicaciones pueden ustedes rebatirlo. Me lo han rebatido, me han hecho preguntas, las voy a intentar contestar. Por favor, no se minusvaloren ustedes mismos en esta comisión, porque además, le vuelvo a repetir, yo tengo el máximo respeto por ella y al tener el máximo respeto por ella, creo que siempre las explicaciones que puedo dar aquí son perfectamente debatibles y perfectamente rebatibles por su parte. Lo demás a lo mejor, como ocurre en otras ocasiones, depende del contexto político que vivamos. Segunda cuestión. Esto es importante. Vamos a ver, yo he contado la historia de una no designación. La designación duró 3 días, señorías. Duró 3 días. El día 6 de septiembre, el señor Soria, y esto, señor Saura, usted ha dicho una vez que no y otra vez que sí, a petición del Gobierno, presenta su renuncia a este cargo, a este potencial nombramiento que se podría producir en el Banco Mundial, que es uno de los 25 directores ejecutivos del Banco Mundial. Bueno, es un puesto relevante, pero es uno de los 25. Y eso se produce, señorías, el mismo día 6. Y efectivamente había habido unas consideraciones técnicas de una comisión desde el punto de vista de la idoneidad del señor Soria, que evidentemente yo creo que las he repetido y he puesto de manifiesto cuáles eran. El señor Soria no estaba inhabilitado, el señor Soria no está investigado, el señor Soria no tenía, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista judicial, ninguna cuestión pendiente. Y además les he dicho otra cuestión que también es importante. El análisis que se hizo de la compatibilidad del señor Soria con el Código Ético del Banco Mundial a priori no mostraba ningún tipo de elemento o de circunstancia que lo hiciera incompatible. Pero el Gobierno, que a los 3 días, ya lógicamente saben ustedes que además ese fin de semana estábamos en el G20 en China, al poco de llegar, evidentemente, hace la petición para que el señor Soria renuncie. Y el señor Soria renuncia. Y en estos momentos, el candidato designado para la silla de España y la de los otros países con los cuales compartimos la silla es el señor Fernando Jiménez Latorre, no es el señor Soria. Y eso creo que es importante que lo tengamos en cuenta, porque si no perdemos la perspectiva.
Sus argumentos a lo mejor son válidos para 3 días, pero a partir del cuarto dejan de ser válidos porque efectivamente el señor Soria renuncia a petición del Gobierno. Después ha habido también cuestiones que se han planteado por parte de los diferentes portavoces que creo que son comunes. Si se me permiten ustedes, la puedo agrupar. Después intentaré contestar a cada uno de los portavoces cuestiones específicas o diferenciadas al respecto. Vamos a ver. Primera cuestión. Este es un puesto que siempre ha estado ocupado por funcionarios. Y les voy a leer la lista. Les voy a leer la lista, señorías. Le voy a leer la lista porque creo que es significativo. Don José Aragonés, diplomático, del 58 al 63. Don Joaquín Gutiérrez Cano, diplomático, del 63 al 68. Don Joaquín Muns, catedrático, del 80 al 82. Doña Mercedes Rubio, del 86 al 88, técnico comercial del Estado. Don Ángel Torres, del 92 al 94, técnico comercial del Estado. Don Federico Ferrer, del 98 al 2000, técnico comercial del Estado. Don Luis Martí, del 2004 al 2006, técnico comercial del Estado. Y doña Marta García Jáuregui, del año 2010 al 2012, técnico comercial del Estado. Siempre, siempre, en los últimos 30 años, técnicos comerciales, como les he dicho anteriormente, y además designados por gobiernos tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, y con un procedimiento prácticamente idéntico al que yo les acabo de exponer. Segunda cuestión. Por lo tanto, creo que, evidentemente, este es un puesto ocupado por funcionarios. Es decir, si leemos la lista de las personas que nos han ocupado, creo que no queda la más mínima duda. Después, el tema del concurso. Vamos a ver, esto no es un nombramiento de un puesto de la Administración española, de la Administración General del Estado. Se lo he comentado anteriormente. Esto es un nombramiento que hacen las IFIs, las instituciones financieras. En este caso, el Banco Mundial. Por lo tanto, no se pueden aplicar los principios. ¿Qué es lo que hace la Administración? No esta únicamente, sino en el pasado. ¿Qué es lo que hace la Administración? A pesar de que es un puesto discrecional, proporciona un procedimiento de concurrencia y hable un proceso de transparencia. Ustedes me pueden decir, no, ¿por qué no únicamente para los técnicos comerciales y los empleados comerciales del Estado? Y a lo mejor pueden tener razón, fíjese lo que le digo. Yo no me niego a eso, pero evidentemente se ofrece a 650 funcionarios. Y el secretario de Estado y la comisión evaluadora solamente pueden elegir entre aquellos que se presentan a este concurso. No puede elegir a otro, solamente lo que se presentan a este concurso. La diferencia entre un nombramiento político, señorías, y este tipo de actuaciones es que yo, como ministro de Economía, no tengo que plantear ningún concurso para nombrar un secretario de Estado o un director general. Lo designo y lo llevo al Consejo de Ministros. Aquí, en este caso, necesariamente el secretario de Estado tiene que elegir entre aquellos funcionarios que han aplicado a esta posición. Y en este caso, vuelvo a repetirlos, fueron 25 en la primera y fueron 10 en la segunda. Después, la cuestión también se me ha planteado otra cuestión del tema, me parece que ha sido concretamente el señor Roldán, del timing. La cronología temporal. Vamos a ver, les vuelvo a repetir, y yo creo que a veces, y voy a explicarles por qué, otra vez, y creo que lo había explicado anteriormente, pero a lo mejor no me he explicado lo suficientemente bien. El concurso este se abre a principios de año. Y a finales del mes de febrero, para estos puestos concretos, esos 6 puestos que había en las instituciones financieras internacionales, solamente se cubren 3, los de asesores, que son los puestos más junior. ¿Por qué lo hacemos, señorías? Lo hacemos, lo pueden llamar usted como quieran, por prudencia o sensibilidad democrática. Es decir, en esos momentos, el señor Sánchez estaba teniendo su investidura. Y, evidentemente, aunque no sea un nombramiento político, por prudencia, igual que hicimos con los de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia antes del 20 de diciembre o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por prudencia y sensibilidad no lo hacemos. Y creo que, desde ese punto de vista, hay gente que dirá, ¿y qué tiene que ver Soria aquí? Vamos a ver, esta decisión se toma a finales de febrero y se comunica
el 4 de marzo y la dimisión del señor Soria es el 15 de abril. Ya sé que el señor Roldán tiene gran admiración por mi capacidad predictiva, pero le puedo decir una cuestión. No, en esto no tenía, evidentemente, era imposible que fuera por un motivo de este tipo. Y después lo que se hace es, pasan 6 meses aproximadamente, se caen una serie de candidatos, entre otras cuestiones porque se van a oficinas comerciales, porque otros se les nombran asesores y porque otros se dan de baja. Y baja el número. Y entonces, cuando ya se han producido las segundas elecciones, las del 26 de junio, el secretario de Estado pide un informe a la Abogacía del Estado. Y el informe de la Abogacía del Estado indica que considera que efectivamente el anterior concurso ya está caducado por una serie de circunstancias y que además, teniendo en cuenta que se nos agota el tiempo, porque para esto tiene un tiempo, que el tiempo era el 2 de septiembre, entonces es necesario volver a convocar un concurso. Y el concurso se vuelve a convocar, se dan 10 días hábiles y se presentan 10 candidatos, entre ellos el señor Soria. Y se presenta también, fíjense, el señor Jiménez de la Torre. Curioso, es decir, hay gente que dice, no, esto estaba amañado. Si estaba amañado, ¿por qué se presenta también el señor Jiménez de la Torre? Pregunto. Oiga, porque esto se considera siempre que ha sido un procedimiento abierto y en concurrencia, que ha habido competencia y que, evidentemente, la comisión elige a aquel que cumple mejor los objetivos que se han establecido a priori y que son conocidos entre todos aquellos que se pueden presentar. Otra consideración, comisión política, no comisión política. Vamos a ver, señorías. El secretario, yo creo, nunca le he pedido a nadie, nunca le he preguntado a ninguno de mis colaboradores ni a qué votan ni a qué dejan de votar. Nunca. Nunca. Ríase usted, a lo mejor es su práctica, señor Bell. La mía, desde luego, no. La mía, desde luego, no. Y le puedo decir una cuestión. Son altos cargos, pero son profesionales todos. Son profesionales responsables que tienen la relación con las instituciones financieras internacionales. Evidentemente, ¿qué quiere? ¿Que nombremos, que la comisión la llenamos de gente del Ministerio de Educación? Con todo el respeto para el Ministerio de Educación o de Agricultura. No, tienen que ser, lógicamente, los altos cargos que efectivamente después, en el día a día, van a tener el trato con estas instituciones, que estas instituciones son importantes, más allá del Fondo Monetario Internacional. Aquí hay concursos, aquí se presentan empresas españolas, hay que hacer una labor importante de presencia de España desde el punto de vista de lo que es nuestras empresas y desde el punto de vista de lo que es efectivamente la presencia de nuestro país en los organismos internacionales. Por lo tanto, señorías, es una comisión evaluadora de aquellas personas que van a tener la responsabilidad, como no puede ser de otra forma. Y después, este puesto, evidentemente, el de director ejecutivo del Banco Mundial, igual que el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, con quien tiene contacto habitualmente es con los subdirectores. Déjenme decir una cuestión, porque el tema de discrecionalidad, no discrecional, etcétera, 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 lo han planteado ustedes. Les voy a leer el artículo 6 de la LOFAGE. Órganos superiores y órganos directivos. En la organización central son órganos superiores y órganos directivos. A. Órganos superiores, los ministros, los secretarios de Estado. B. Órganos directivos, los subsecretarios y secretarios generales, los secretarios generales técnicos y directores generales. C. Los subdirectores generales. Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto los subdirectores generales y asimilados. ¿Saben ustedes quién nombra a los subdirectores generales y asimilados en la Administración española? Los secretarios de Estado, habitualmente. ¿Me están ustedes diciendo que por ser un nombramiento del secretario de Estado hemos politizado toda la red de los principales funcionarios que existen en nuestro país, que son los subdirectores generales? Señorías, por favor, seamos un poco serios. Los subdirectores generales, que son efectivamente la espina dorsal del sistema administrativo en nuestro país y de los ministerios, son profesionales, son técnicos y no están politizados. Y no los politicemos más. Vamos a ver. Y sus nombramientos no van al Consejo de Ministros. Son nombramientos de un secretario de Estado exactamente igual, aunque en este caso con un procedimiento de concurrencia, porque no se trata de un nombramiento de la Administración española, que en el caso del director ejecutivo del Fondo Monetario o el director alterno del Fondo Monetario o del Banco Mundial. Señorías,
siempre yo puedo entender una cuestión, que las características del candidato eleven el planteamiento o eleven, de alguna forma, lleven a una dimensión política la decisión. Pero la decisión es estrictamente técnica y siempre ha sido así. Y si no, por ejemplo, les recomiendo que se lean el artículo de un antiguo secretario de Estado del Partido Socialista, expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ahora próximo a Ciudadanos, en la cual explica el procedimiento. Y esa es la realidad. Yendo ya a las cuestiones específicas de cada uno que me han ido planteando ustedes, vamos a ver, el señor Saura me ha preguntado el tema de reintegrarse, no reintegrarse, el tema del estatus. El señor Soria está en excedencia voluntaria. Lo que pasa es que si efectivamente cuando hubiera salido el nombramiento, inmediatamente se hubiera tenido que reintegrar. No ha salido el nombramiento, por lo tanto, no se tiene que reintegrar. Lo cual supongo que a ustedes, tanto que no haya salido el nombramiento como que no se haya reintegrado, les llenará de una felicidad enorme. Después habla usted de mi responsabilidad. Mire, yo tengo mucha responsabilidad. Llevo 9 meses de ministro en funciones. He sido cuatro años ministro con plenas funciones y, evidentemente, no creo que nunca haya rechazado mi responsabilidad. Mi responsabilidad es mi responsabilidad. Yo respondo de los actos del Ministerio de Economía. Si usted considera que no soy digno, bueno, bien, es una opinión personal suya. Efectivamente, bueno, ahora después hablaremos del déficit, de la multa, etcétera, 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 y veremos efectivamente cuál es el tema de la dignidad. Es un concepto jurídico indeterminado, evanescente. Desde luego, lo que yo sí le puedo decir es después los resultados. Eso sí, después, si quiere, hablamos al respecto. Señor Iglesias, me ha planteado una cuestión de las consejerías de turismo que la verdad es que no tengo ni idea, pero si de verdad yo se lo respondo después, es decir, no tengo ni idea. Lo puedo buscar, lo puedo preguntar, no tenga usted la más mínima duda. Intentamos que el procedimiento sea seguro. Oiga, no lo sé, porque yo soy ministro de Funciones al cuadrado, ¿no?, en el ámbito de industria, turismo, etcétera. Pero estoy convencido que el procedimiento, sin duda, es muy parecido al que les acabo yo de comentar. Después de una puntualización, el señor Soria no sustituye a mi sobrina. Es un puesto distinto. Uno es la dirección ejecutiva y otro es la dirección ejecutiva, director ejecutivo alterno, me parece que se llama, y tal respecto. No es en absoluto el mismo. Después ha hecho cuestiones en relación con el tema de la idoneidad, no idoneidad, me pregunta si es idóneo o no es idóneo. Vamos a ver, señor Iglesias, parece que para la comisión de evaluación y efectivamente era idóneo. Pero le vuelvo a repetir, el día 6 de septiembre el señor Soria, a petición del Gobierno, renuncia a la designación. Después, unas cuestiones que yo creo que no es correcto, el tema de la antigüedad, y eso seguro que se lo puede explicar el señor Saura. Usted puede estar... No sé, usted es profesor de universidad, usted es funcionario, ¿no, señor Iglesias? No, bueno, pues tampoco... El señor Saura sí, ¿no? El señor Saura, usted es titular, ¿no, señor Saura? Usted sabe perfectamente, supongo que usted estará en servicios especiales, pero sabe que perfectamente que eso le cuenta desde el punto de vista de antigüedad y desde el punto de vista de trienios. Por tanto, los años que ha estado el señor Soria como alcalde, como vicepresidente del Gobierno canario, etcétera, 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 como presidente de Cabildo, le cuentan a estos efectos. Después me dice lo del concurso, os lo intento explicar. Aquí hay un procedimiento concurrencial. Siendo, vuelvo a repetirle, la posibilidad del secretario de Estado de no haber hecho absolutamente nada, como ocurre, por ejemplo, en el BEI. En el BEI se nombra directamente. Aquí se abre. Me pueden decir, y yo puedo estar de acuerdo, señor Roldán, háblalo más gente. Bueno, bien, a lo mejor todo es perfectible, todo es mejorable, sin duda. Pero aquí hay un procedimiento concurrencial y hay competencia. Y se presenta una serie de gente y el secretario de Estado solamente, bueno, primero la comisión evaluadora y después el secretario de Estado solamente pueden indicar que esa es la persona en cuestión. Bueno, señor Roldán, creo que le he explicado el tema de los tiempos, es decir, y creo que efectivamente estará usted conmigo de acuerdo que el 26 de febrero era difícil
que hubiéramos sido tan malvados que, previendo que efectivamente Soria le iban a salir no sé qué cosas o no sé cuánto, el 15 de abril fuera a dimitir. Era imposible. Imposible. Y, le vuelvo a repetir, la razón por la cual se vuelve a convocar el concurso es una razón que lo que busca en última instancia es mejorar todo el procedimiento otra vez. Y le vuelvo a repetir, lo hacemos con el informe de la Abogacía del Estado. El señor Suárez me ha pedido el informe de la Abogacía del Estado, no sé si se puede tocar o no se puede tocar, pero vamos, les he leído yo los párrafos. A lo mejor no me creen, pero vamos, es literal lo que les he leído. Después me dice el tema del BOE, honorabilidad. Vamos a ver. La honorabilidad es un concepto también difícil de definir. Existe. Déjenme ustedes que continúe, por favor, que se lo voy a explicar. ¿Saben dónde se define la honorabilidad? Hay una norma al respecto. En el caso de los consejos de administración de los bancos. En los consejos de administración de los bancos, lo que se dice es fundamentalmente no haber tenido un proceso en el cual se haya salido como, de alguna forma, como responsable del mismo desde el punto de vista económico-financiero, o estar imputado o investigado, como se dice ahora. Ese es el objeto, ese es el planteamiento fundamental. Por eso, ese concepto de honorabilidad, que se hace más estricto por un decreto que publica este Gobierno siguiendo las instrucciones de la EVA, es lo que lleva, por ejemplo, que a gente que esté imputada en un Consejo de Administración, el Banco de España acaba llevando un proceso, al final, tras un periodo de consulta, etcétera, etcétera, en el cual esa persona deja el Consejo de Administración. Después me decía usted en el Reino Unido. El Reino Unido no es lo que usted comentaba. En el Reino Unido, vamos a ver. Les voy a leer cómo se elige en otros países. Creo que es un elemento de transparencia. Francia, se publicitan las plazas cada septiembre internamente entre los funcionarios del Tesoro. Los interesados deben aplicar a un proceso coordinado por recursos humanos y hacer campaña entre los directores del Tesoro para que les apoyen. El director de IFIS, de las instituciones financieras, decide a quién nominar en febrero. Italia, como ya he dicho, corresponde al gobernador del Banco de Italia, nominación del candidato entre empleados del Banco de Italia sin que haya un procedimiento formalizado. Esta nominación es informada o remitida o comunicada al ministro de Finanzas. Reino Unido. Únicamente se publica la vacante en la intranet del Department for International Development, cuyo secretario de Estado designa al candidato. Al puesto solo pueden optar funcionarios con rango de director, en esta institución, en el Department for International Development, aproximadamente 20-30 personas, versus 650 en el caso de España. Hay un procedimiento de selección con entrevistas. Bueno, el tema de las entrevistas también yo creo que puede ser una cuestión a considerar a futuro. Bélgica. No hay un procedimiento formal de selección de candidato y las vacantes no se publicitan en la web del Ministerio de Finanzas. Normalmente la persona designada es un empleado del Ministerio. Es el ministro de Finanzas quien discrecionalmente nombra al candidato. Alemania. La vacante se comunica por el Ministerio a un número muy reducido de funcionarios que cumplen el perfil y no se publica en la web. Países Bajos. Los candidatos suelen ser diplomáticos, aunque pueden ser designados no funcionarios, recibiendo un tratamiento como el de cualquier otro destino en el exterior. Se publicita entre los diplomáticos y una comisión propone nombre al ministro para confirmación. Finlandia. Ya solamente me queda muy poquito, tranquilidad. Se publicita la vacante dentro del Ministerio y pueden presentarse diplomáticos o especialistas que trabajan en el Ministerio. El ministro recibe una propuesta del director general de IFIS para su nombramiento. Todo es perfectible, todo es mejorable. Estoy absolutamente abierto, por supuesto que sí. Yo he aprendido sobre este procedimiento más en los últimos 7 días, como se pueden imaginar, que el que sabía en toda mi vida, a pesar de que soy técnico comercial del Estado, por razones evidentes. Pero les vuelvo a repetir, estoy abierto, ¿se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar. En el caso, por ejemplo, de las oficinas comerciales, que sí son puestos de la Administración española, que esto es distinto, estos son nombramientos de IFIS, hay un procedimiento que sin duda está mucho más transparente, mucho más reglado y que efectivamente podíamos analizar. La señora Capella. Muchas gracias, señora Capella, por su comentario, aunque después, posteriormente, evidentemente, parece que lo hemos estropeado un poco, pero bueno, ¿qué le vamos a ver? Vamos a ver, simplemente una serie de cuestiones rápidas. El señor Soria cierra el déficit de tarifa. Mire,
Vamos a ver. Ustedes tendrán su opinión sobre las cuentas fuera, mentir, no mentir, estas cuestiones, y el señor Soria dimite. Yo ahí, y eso, no eso. Pero, desde luego, la verdad es que durante el mandato del señor Soria se cierra el déficit de tarifa en España. ¿Para bien o para mal? La deuda está allí, pero la deuda ha dejado de acumularse. La deuda era consecuencia de los déficits de tarifas, que se iban acumulando año a año. Cuando efectivamente cierras el déficit de tarifa, la deuda se queda ahí congelada, y a medida que se vaya amortizando, pues irá reduciendo. Hoy España no presenta un problema de déficit de tarifa, y eso lo reconoce todo el mundo. Castor, el señor Soria es el que cierra el Castor. Es decir, evidentemente hay unos informes y el planteamiento del Gobierno siempre es que efectivamente, miren, yo no voy a entrar en la polémica, pero evidentemente ahora Castor está cerrado, señoría. Y, sí, pagado como consecuencia de compromisos anteriores. Pero bueno, yo no me voy a meter en ese tipo de cuestiones. Después, habla usted, vamos a ver, de que efectivamente, no sé, parece que insinúa que si el sucesor, no sucesor. Vamos a ver, el señor Jiménez Latorre ha sido 2 años director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con el baremo de la comisión de evaluación que había recibido a esos 10 candidatos, es el segundo que estaba ahí, y por eso lo podemos elegir rapidísimamente. Y por eso España no pierde la silla. Es decir, el mismo día 6 se hace una gestión, claro, que a pesar de que se nos había pasado ya el plazo, que era el del día 2, porque no habían salido todavía las cartas para los gobernadores comunicando quién eran los directores ejecutivos. Y sale el señor Jiménez Latorre. Y después también, yo creo que el señor Roldán, perdón que vaya saltando así, ha comentado el tema de que le gustaría conocer los currícula de los diferentes candidatos. Yo aquí pediría prudencia. ¿Por qué? Porque entre esos 10 candidatos también hay gente en el sector privado que ha pedido. Y, lógicamente, aparte de toda la normativa, como saben ustedes, de protección de datos, tendríamos que ser especialmente cuidadosos. Bueno, señor Azpiazu, me agradece también que venga mucho por aquí. Yo creo que, bueno, después hablamos un poco de fútbol y tal, esas cuestiones siempre nos ocurre. El señor Azpiazu y yo tenemos una buena relación al respecto. Pero yo creo que usted no se cree lo que me ha dicho del Pleno. Fíjese lo que le digo. Y estoy convencido que no se lo cree, señor Azpiazu. Es decir, sabe perfectamente que yo he dado aquí explicaciones y estoy convencido que en su fuero interno, usted sabe perfectamente que este es el lugar adecuado para dar este tipo de explicaciones. Y les vuelvo a repetir, no se minusvaloren ustedes mismos. No se minusvaloren ustedes mismos, que me han hecho unas magníficas intervenciones y, además, efectivamente, yo las valoro mucho. Y, evidentemente, me han sacado toda la información que tengo disponible, aunque después no estén ustedes de acuerdo conmigo. Me habla del momento del nombramiento. El momento del nombramiento también es el 2 de septiembre, cuando acababa el plazo. No teníamos más plazo al respecto. Y ahí es cuando, efectivamente, se produce. Tampoco sabíamos, ni creo que lo supiera tampoco el Banco Mundial, que se iba a coincidir, lógicamente, con la segunda vuelta de la investidura del señor Rajoy. Señor Bell, sí, yo creo que se lo he explicado. Esto es un nombramiento discrecional, pero para que reducir la discrecionalidad se establece un procedimiento de concurrencia. Los nombramientos, lo he dicho antes, de los subdirectores generales también son de los secretarios de Estado, y no son nombramientos políticos. Es decir, aquí el procedimiento lo que intenta buscar es que esa teórica discrecionalidad que, por ejemplo, tiene el secretario de Estado o que tengo yo en el caso de la vicepresidencia del BEI, aquí se ve acotada. Y se ve acotada a través de mayor transparencia y a través de la posibilidad de que 650 funcionarios presenten su candidatura para el mismo con un análisis, con un currículum y con análisis de sus méritos. Esa es la diferencia. Es decir, aquí el procedimiento, aunque formalmente es una designación discrecional del secretario de Estado, sin embargo, el procedimiento elegido, que además proviene de décadas anteriores, es un procedimiento que fomenta la concurrencia. Y después, bueno, el señor Baldoví me ha comentado el tema de pleno, comisión. ¿Por qué solamente técnicos comerciales? Bueno, los técnicos comerciales habitualmente son, por decirlo de alguna forma, los funcionarios, el
puesto o son los funcionarios de la Administración española que ocupan los puestos de responsabilidad tanto en la Secretaría de Estado de Comercio como en la Secretaría de Estado de Economía. También hay otros sitios, pero evidentemente en estas dos Secretarías de Estado. Y estas dos Secretarías de Estado son las que tienen la relación con las IFIs. Y, por lo tanto, lo natural, lo lógico, igual que he visto en todos los casos que les he leído de los otros países, es que efectivamente salgan de allí. Vuelvo a repetir, no estoy absolutamente abierto y creo que de alguna forma se ha puesto de manifiesto, y la verdad es que, bueno, igual que decía antes que las oficinas comerciales están regladas, que se puede abrir a otros cuerpos de la Administración que perfectamente pueden tener conocimiento de idiomas y ser perfectamente elegibles para estos puestos. Y yo creo que el que me sustituya o la persona que llegue, que esta sería una de las cuestiones que efectivamente se debería hacer una mejora. El señor Suárez me pide el informe de la Abogacía del Estado, yo se lo puedo dar, se lo daré, igual que todo el tema, si se puede dar, no sé, es decir, estas cuestiones hay regulaciones y hay de alguna forma siempre normativa que se le escapa al ministro de Economía y que tenemos que verlo. Pero, desde luego, yo estoy dispuesto a intentar darles toda la información que haya disponible sobre este procedimiento y no solamente del Banco Mundial, sino los otros. Y, por ejemplo, hemos dejado vacante la designación del director adjunto en el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahí a lo mejor puede haber una posibilidad para que efectivamente el procedimiento continúe perfeccionándose. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Sí, señor Saúl.